Para nosotros la voy a grabar. Ok, entonces lo primero que teníamos en este taller es el 1 de abril. Esta era una empresa que estaba fundando desde cero. Nos decía que inició operaciones el 1 de abril del 2000X1 con el fin de dedicarse, perdón, a la compra y venta de equipo de cómputo. Se constituyó con el aporte de sus socios, correspondiente a 25 millones en efectivo, 10 millones de mobiliario y equipo y 75 millones en un edificio de oficina, de los cuales 50 millones eran un terreno. Entonces, por aquí teníamos bancos por 25 millones, mobiliario de equipo 10 millones, el edificio, bueno, eran 75 millones, edificio eran 25, terreno 50, capital social 110 millones. Este primer asiento, cada línea valía 0.5, un total de 2.5 ese primer asiento. ¿Dudas con ese? ¿O ese sí lo tienen bien? Ahí, digamos, la campita, si podríamos decirlo así, es que el edificio y el terreno, pues había que separarlos. Recordar, porque hay como un par de grupos que me escribieron y los dos grupos lo tenían mal, y eso lo vimos desde el inicio. Los terrenos nunca se llegan a depreciar bajo ninguna circunstancia. Entonces, si yo le hago una depreciación al terreno, estoy completamente errado, ¿verdad? De hecho, ni siquiera hay datos para depreciar el terreno. Dice, el mobiliario no tiene valor residual y se considera que tiene una vida útil de 5 años. Entonces, puedo depreciar el mobiliario. Y el edificio tiene un valor residual de 10% de su costo y su vida útil es de 25 años. Entonces, puedo depreciar también el edificio. Pero el terreno nunca, nunca, nunca. 2 de abril, la empresa compra a la empresa electrónica 100 computadoras. Bueno, por aquí yo hice una tablita. Compramos 100 computadoras con un valor unitario de 300,000 y 20 impresoras con un valor unitario de 80. Aquí, ojo que este, 80,000. Dice que por la compra se hicieron descuentos comerciales del 2 y 3%. Estos eran descuentos en cadena. Entonces, realmente yo no estaba comprando a 300,000. Había que ser 300,000 por el 98 por el 97. Y las impresoras igual, 80,000 por el 98 por el 97. Y una vez que ya tengo estos precios, los multiplicamos los 100 por los 285 y los 20 por los 76. ¿Qué está pasando? Sí, adelante, Manuel. Sí, profe, yo tengo una pregunta con ese enunciado. Nosotros lo hicimos así porque fue que le preguntamos, pero sí nos confundimos mucho en ese con respecto a los descuentos, porque creíamos al principio que era como, por ejemplo, el 2% era sobre las computadoras y el 3% sobre las impresoras. Estuvimos un gran rato en eso, entonces, ¿qué es como lo que se usa para, digamos, diferenciar si es un descuento así como en cadena? No, tal vez más bien lo voy a diferenciar con lo que usted dice. Para que fuera uno para las computadoras y el otro para las impresoras, tendrían que habernos dicho que son el 2 y 3% respectivamente. Si no, siempre el descuento comercial, los dos se le tendrían que aplicar a ambos productos. Y se ve que son en cadena cuando nos dan más de un porcentaje. Ahí dice que es descuento del 2 y 3%. Esto significa que primero le aplicaron un 2% y al neto, después del 2% se le aplicó el 3%. Entonces, por ahí es que tendríamos ese rubro, ¿verdad? Ese punto. Y no sé si, Ok, gracias, profe. no, con gusto. ¿Alguien más? Profe, perdón, es que a mí se me pegó. Ahí nada más lo que hizo fue las computadoras 100 por los 300,000 y de eso, después de ese valor le aplicó el 2, bueno, por el 98 y 97%. Correcto. Listo, gracias. ¿Qué le di ese monto? Sí, gracias. Excelente.
La sumatoria de esos dos era compras, ¿verdad? Era una empresa que utilizaba inventario permanente. Algunos me dijeron que si se podía combinar, bueno, o sea, sí se puede, pero al mismo tiempo no. Yo les decía que llevaran, de hecho, el inventario separado, porque después lo tienen que vender. Entonces, yo por eso hice, por ejemplo, aquí una tabla para saber cuántos son las computadoras, cuántos son las impresoras. Yo no puedo mezclar computadoras e impresoras, ¿verdad? Una cosa que, bueno, también este, uno de los grupos me lo preguntó. Yo no puedo sumar computadoras e impresoras y después esto dividirlo entre, ¿cuánto era? 120 y decir, bueno, cada producto vale 250.000, ¿verdad? No, no es así. Cada uno tiene su propio precio de compra. Entonces, precisamente que cada uno tenga su propio precio de compra, va a influenciar posteriormente en su venta, porque la venta era tomar el precio de compra y adicionarle un margen de ganancia. Lo que sí nos hacía falta por aquí entonces era adicionarle el IVA a esa compra y los dos juntos son la cuenta por pagar. Medio punto cada línea, un total de 1.5. Profe, una consulta en esa parte, un Sí, momento. sí. Eh, Digámosle, nosotros lo que hicimos fue, en vez de juntar los dos precios para hacerlo, 30 millones, lo registramos como, o sea, lo mismo, el mismo compras, IVA y Está cuentas bien, por pagar. está bien, Ajá, está bien, porque son estos de acá. ok, entonces si lo hacemos así en el examen, no importa, está No, bueno. estaría bien, sí, sí, no, de hecho, Sí, podrían haber hecho dos asientos, que también yo les recomendé que sería lo más adecuado, porque si se equivocan en uno, pues no estaría malo el segundo necesariamente, ¿verdad? Tal ajá, vez el segundo sí esté bueno. Este, ahora el problema sería si no llegamos a ninguno de estos dos montos, ¿verdad? Pero ok, sí, bueno, a nosotros sí nos dio esos montos, entonces todo bien. Muchas gracias, bro. no con gusto. Vamos al siguiente rubro. En esa misma fecha dice que se pagó un transporte. Entonces, este transporte de la mercadería a la bodega era por 50.000. Vean que dice que nosotros lo tuvimos que cancelar. Dice, se tuvo que cancelar, ¿verdad? No dice que el vendedor lo pagó ni nada. Sí, creo que como el ejercicio de eso, una cosa así, y tenía esa variación del enunciado. Entonces era el flete sobre compras por 50.000 más el IVA y los dos se pagaban en efectivo. Medio punto cada uno. Vamos al 4 de abril. Dice que se pagó 113.000 IVA por una póliza para un año. Ojo, esa póliza es para un año. No sé por qué en algunos casos ahí también lo multiplicaron por 12. Yo les dije, cuando dice IVA es el monto o el precio definitivo. Entonces, ya ahí no hay que multiplicarlo por nada. Si es IVA, eso es lo que se pagó tal cual. Entonces, bancos por los 113.000. La póliza son los 113.000 divididos entre 1.13 y el impuesto sería la póliza por el 13%. Dudas con ese otro asiento, igual medio punto cada línea. ¿No? Muy bien, entonces paso al 5 de abril. Dice que luego de la revisión de la mercadería se tuvo que revisar la devolución de 5 computadoras. El proveedor nos genera una nota de crédito. Esto era una devolución de compra, pero ¿cuál era digamos, el problema? Es que si yo me equivoqué el 2 de abril, pues obviamente no voy a poder hacer el 5 de abril. ¿Qué sería el 5 de abril? Devolver 5 computadoras. Si yo no sé que la computadora cuesta 285.180 cada una, lo voy a tener mal. Básicamente era tomar el precio de compra y multiplicarlo por 5. La devolución era precisamente eso. Precio de compra por 5 computadoras que se estaban devolviendo
le determinamos el IVA del 13% y disminuimos la cuenta por pagar por la sumatoria de ambos. Y aquí había que tener mucho cuidado. Vean que yo tengo la cuenta por pagar original el 2 de abril y el 5 de abril la estoy disminuyendo. Entonces, cuando voy a cancelar la cuenta por pagar, es por el saldo actual. Ya no puedo tomar los 33 millones. Tengo que tomar los 33 millones menos el 1.600.000. Igual aquí, medio punto cada línea. ¿Alguna consulta de momento? Profe, ¿podría nada más darle en la parte de computadoras donde había hecho el cálculo inicial? ¿Podría nada más darle doble clic para ver la fórmula? Era, Eran los 700.000 por el 98 por el 97. entonces, ¿qué es el monto que pusiste a la par? El O sea, total, este que es el total. Son las 100 computadoras por 285. Es ok, que usted lo hizo en un solo cálculo, hizo 100 por 300.000 por 97 por 98. ajá, Sí, está ok, bien, ese es el mismo sí, monto. Sí, 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 listo. no hay problema. Em, Vamos al 6 de abril, dice que se paga un alquiler de la tienda por 6 meses. Igual, dice que si va, no hay que multiplicarlo por 6. Ese ya es el monto. Es exactamente igual que con la póliza. Bancos tendría los 779.700. Alquileres son los 779.700 divididos entre 1.13. Ah, bueno, es que aquí ya. Y el impuesto son los 690.000 que nos daba el alquiler por el 13%. Básicamente ya nos daban el monto con el IVA y ahí nada más había que segregar. Ahora, importante que ahí nos decía, tanto en la póliza como en alquileres, que era eh, de abril a septiembre, ¿verdad? Eso conllevaba que posteriormente hiciéramos un, un asiento de ajuste en ambos casos. No sé si tienen alguna consulta de momento. ¿Eso está bien? Muy bien, entonces pasamos al 10 de abril. Igual, el día 10 de abril había que tener bastante cuidado nuevamente, porque si yo no calculé bien las computadoras arriba, ahora voy a equivocarme, que es lo que decía la compañera hace un rato, había que determinar el precio que tenía como ahí lo suyo. Dice que el 10 de abril se registran ventas de 50 computadoras y de 10 impresoras, en condiciones 210N30. Recuerden que siempre que nos dice estas condiciones significa que es a crédito. Ya no tienen que decirnos que es a crédito y a contado. Si nos dicen estas condiciones, inmediatamente sabemos que es a crédito, porque esto significa que tenemos crédito de 30 días y que en los primeros 10 hay un descuento por pronto pago. Entonces, que ese también fue otro error. Algunos pusieron bancos en lo que me fueron mostrando. No lo he revisado. A ver cómo quedó al final. Pero, pusieron bancos. Y dice, el precio de venta corresponde al valor de adquisición más el 30% de utilidad. ¿Qué significa eso? Que el precio de compra que teníamos del día 2 hay que adicionarle un 30% adicional. Simplemente es tomar el valor de compra y multiplicarlo por 1.30, que sería el más la ganancia, porque ¿qué es lo que nos está diciendo? Que el costo era 285 y la empresa se va a ganar un 30% del costo, un 30% adicional. Entonces, ¿qué era el precio? El costo más ese 30% adicional. Era simplemente multiplicarlo por 1.30. Algunos también, con un par de grupos de los que me mandaron,
Lo que usaron nada más fue este 30%. Vean que no tiene lógica, porque si yo compré algo en 285, ¿cómo lo voy a vender solamente en 85.544? Ya estoy perdiendo. La idea de las empresas comerciales, recuerden que es comprar en un precio, adicionarle un margen de ganancia y venderlo en ese precio. Si yo lo vendo por menos de lo que yo lo compré, ese negocio quebró, básicamente. No funciona. Entonces era eso. Va a tener error arrastrado, por supuesto, si se equivocaron aquí con el precio, porque hay que multiplicarlo por 1.30. O bueno, hacer este calculito del precio más el 30%. Y una vez que ya tenemos eso, pues simplemente es multiplicarlo por las cantidades. La venta son 50 por el precio de 370.000 y las impresoras son 10 por los 98.862.40. Le calculamos el IVA a eso y la cuenta por cobrar sería la sumatoria de ambos. ¿Dudas Profe, con ese? el 1,30 se le aplica al total que nos haya dado. No, al eh, costo. A este. ok, Los 285 por 1.30. Ah, bueno, es que usted lo tiene total. Bueno, sería los 28 por 1.30, pero lo tienes que dividir entre 100, porque aquí ocupamos a ver cuánto es por computadora. Sí, sí, te va a dar lo mismo. No le digo que 370. es que creo que lo hicimos, o sea, no nos, digamos que lo habíamos hecho, o sea, sí lo habíamos hecho individual, pero no nos dio como el monto final, entonces ahorita tengo que revisar. Está bien, está bien, no hay problema. Ahí, igual también no se preocupen tanto ahí, los fines evaluativos habría reconocimiento del error arrastrado. Si se equivocaron en la determinación de ese precio, habrían perdido aquí los puntos, ¿verdad? Pero, y los posteriores que usaron ese, pues ya estaría correcto. Gracias. No, con gusto. Profe, una pregunta, Sí, ¿cuánto fue que le dio el valor unitario a cada computadora? ¿de precio o de costo? El costo de adquisición. Computadoras 285.180, impresoras 76.048. Ok, y a la hora de ya, digamos, es que eso sí lo tenemos bien, pero no encuentro qué fue nuestro error. Digamos, las 50 compus, digamos, al precio de adquisición, eh, nos dio 14.259.000. ¿Nueve? O sea, las 50 computadoras que... Ajá, eso da a nivel de costo, ajá. Y eso lo multiplicamos por Ajá. 1.30. Ok, creo que fue que lo multiplicamos por 30%. Es que si lo multiplican por 30 es lo que estaba diciendo ahora. Lo estás vendiendo por menos del precio de No es que compra. lo multiplicamos por 30 y luego a eso le sumamos el de adquisición de las 50 computadoras. Ah, pero ahí hay algo raro. Bueno, vamos a regresarnos acá. Usted tiene este. Ah, bueno, perdón. Este. Este lo Eh, multiplicó por 30. ajá, y luego se suma. 18.536.700. No, algo me dio mal, profe. Pero bueno, ya ahí después lo reviso. Y O está sea, sí me da bien. 18 millones, pero no sé, algo ahí mal. Está bien. Está bien. Pero yo aquí todo lo tengo referenciado en Excel. También puede ser, ¿verdad? Y entonces aquí viene con todos los decimales y con todo. Si ustedes lo iban haciendo también este, fuera del Excel y después lo pasaron acá, por ahí puede ser los decimales, no sé, se me ocurre. Que eso también es un elemento que les quería mencionar porque algunos me compartieron el archivo como para darle una ojeada previo a la entrega y hacerles mis recomendaciones. Ahí intenté ayudarles con esas observaciones, pero
y esto es muy importante. O sea, creo que algunos no saben manejar Excel para nada. Y sí, tal vez es importante que aprovechen los dos cursos de ofimática, ¿verdad? El de aplicaciones ofimáticas y el de proyectos, porque Excel lo van a utilizar no solo en este curso, sino en un montón de cursos. La idea de usar Excel es que si yo hago algún cambio, pues ese cambio se vea reflejado en prácticamente todo. Si yo lo hago a mano en un cuaderno y después aquí vengo y nada más pongo los resultados, por supuesto que no se me va a corregir todo el ejercicio y de forma inmediata, sino que habría que hacer de nuevo prácticamente todo el ejercicio. Entonces sí sería muy importante que aprovechen el uso de, de Excel, porque por ejemplo, si yo aquí cambiara el precio y ya no son 300 sino 350, todos los asientos relacionados a eso, junto con la mayorización y las cuentas de balance y los estados, están relacionados. Entonces, por ejemplo, a mí un cambio así de sencillo como una modificación del precio, una modificación de la cantidad, que ya aquí no sean 120 sino es 100, sino 140, el ejercicio ya viene completamente automatizado. Les hago esa recomendación porque yo sé que a algunos se les complicó hacer las correcciones que yo les estoy mandando porque el ejercicio era manual. Todos los cálculos eran fuera del Excel, entonces sí se les va a ir complicando. Mi recomendación es que aprovechen esos dos cursos que deberían estar llevando uno de ellos ahorita. Entonces, para que lo aprovechen lo más que se pueda de aprender cómo utilizar Excel, lo básico de Excel y las tablas dinámicas, por lo menos, que no las van a utilizar únicamente en este curso, sino en varios de los cursos de finanzas y de contabilidad y de auditoría. Nada más ahí como un anuncio. Bueno, lo siguiente es que dice que se paga un flete por el transporte de la mercadería a la bodega por 34.435 y era IBAI. Entonces, igual, era el precio definitivo. Lo tenemos aquí en bancos, flete sobre ventas, porque nosotros estamos pagando ese flete sobre una venta que se hizo. Y para determinar cuánto es de flete sobre ventas, dividíamos esa parte del IBAI entre 1.13. El impuesto al valor agregado sería el flete por el 13%, perdón. Bien, ahí lo tenemos. Pasamos al 12. Devuelven dos computadoras porque no encienden, lo que procedió a revisar una nota de crédito. Vean que es una devolución de ventas y nuevamente tiene una trampa esto. Tiene un error arrastrado. Si no calcularon bien el 10 de abril, entonces, ¿cómo voy a hacer la devolución, verdad? Son dos por el precio que yo determiné el 10 de abril. Y bueno, en este caso son dos por 770.000. Le adiciono el IVA y los dos juntos es una cuenta por cobrar. Esto fecha 12 de abril. De igual forma, como lo mencioné en la devolución sobre compras, cuando yo voy a pagar esta cuenta por cobrar, tengo que restarle esta devolución. Estaría incorrecto que yo vaya a pagar el saldo original. No tengo que mayorizar para ver cuánto es lo que queda ahorita y pagar ese monto. Adelante, Susan. Profe, una pregunta, es que Sí, estoy viendo, digamos, por ejemplo, me estoy adelantando, pero con el asiento del 20 que se tiene como los dos asientos separados y dos líneas de bancos, pero nosotros lo hicimos, digamos, todo en el mismo asiento y una sola línea de bancos. ¿Eso nos resta el punto, digamos, por la línea o si son, digamos, bien, no pasa nada? si suman bien, no, no hay ningún problema. Ok, ok, gracias. Sí, sí, es un poco lo que mencionaba el compañero ahora. Yo aquí los tengo lo más separados posibles. Igual se podría haber separado aún más con la finalidad de que acumulen la menor cantidad de error arrastrado. Pero si lo unieron, no hay ningún problema.
Ahí nada más corren el riesgo de que si lo pierden todo básicamente. Pero sí. ¿Dudas con el del 12 de abril? No. Paso al 15 de abril, dice, se cancela el 60% de lo deudado a la empresa electrónica. Entonces, ¿cuál era el primer paso? Bueno, aquí no lo tengo. El primer paso era determinar cuánto se le debía a electrónica, que correspondía al monto del 2 de abril menos el del 5 de abril, y a esto le calculamos el 60%. Ese está aquí calculado directamente. Pero básicamente era eso. Había que tomar el saldo original, quitarle la devolución y eso lo multiplicamos por el 60. Por aquí lo tengo. Y eso es lo que nos da cuenta por pagar. Es una cancelación de una cuenta por pagar, así que va al debe. Y al haber estarían bancos. Y un descuento porque esa compra fue el 2 de abril y teníamos un periodo de crédito de 20 días, bueno, 30 días, pero si pagaban los primeros 20, tiene un descuento de 3. Entonces hay un descuento por pronto pago del 3%. La cuenta por pagar por el 3%. Y bancos, pues sería el monto neto. ¿Dudas con ese? No. Vamos al 20. Dice que se realizó la venta de 40 computadoras y 5 impresoras. Y aquí sí dice que es a contado, tiene que ser con bancos. Dice que recordar que las condiciones del precio identificadas el 10 de abril, entonces va a ser 40 por el precio del 10 de abril, que son 370,000, más 5 por los 98. Igual ahí tiene error arrastrado, si se equivocaron en la determinación del precio del 10 de abril, pues podría tener ahí el error. El impuesto se le adiciona a esa venta y bancos, en este caso es bancos porque se ha contado, sería la sumatoria de los dos. Nos dice que en esa misma fecha, el cliente del 10 de abril nos canceló el 50%. Entonces, igual, primero hay que calcular cuánto es lo que debe en ese momento el cliente del 10 de abril, y son 22 millones, menos la devolución de 837, y a esto le determinamos el 50%, 10 millones 612. Era un pago en el periodo de descuento porque teníamos crédito de 10 días. Estábamos en el último día prácticamente, así que hay un descuento sobre ventas del 2% y pagamos la diferencia. Bueno, nos paga más bien la diferencia. Profe, ¿podría volver a explicar cómo hizo el primer asiento el 20? El del 20, Ujú. Sí, el de los montos. es que usted, bueno, lo primero que tienes que determinar es la venta. Dice que se vendieron 40 computadoras y son 40 computadoras por el precio de venta que habíamos determinado de 370,000. Y en el caso de las impresoras son 5 impresoras por el precio de venta de 98,000. Entonces usted tiene una venta de computadoras de 14 millones y una de impresoras de 494,000. La sumatoria de ambos sería el total de ventas que yo tengo ahí. 15,723,000. Esta era la base, porque una vez que tengo lo multiplico por el 13% para determinar cuánto es el impuesto al valor agregado. Y el banco sería la sumatoria de los dos. Entonces, digamos que el cálculo más
Más complejo habría sido esa determinación de la venta, que son 40 por 370 y 5 por 98. No sé si por ahí, Sí, gracias. con gusto. ¿Alguien más? ¿No? Vamos al 22 de abril. Un cliente que se encuentra interesado en realizar un pedido para el mes de mayo cancela la suma de 1.100.000 a manera de adelanto. De nada más nos dice que canceló 1.100.000, ¿verdad? No hay mucho detalle. Va a ser bancos contra el ingreso recibido por adelantado por 1.100.000. Hago recordatorio de esto, porque entre los archivos que me pasaron, ahí venía esto. ¿Qué es el ingreso recibido por adelantado? Cuando yo hago los estados financieros, un pasivo. Recuerden que es pasivo, no tiene nada que ver con un ingreso. Aunque su nombre es ingreso recibido por adelantado, no son ingresos. Y algunos lo tienen malo en el estado porque lo pusieron en ingresos. Para que lo tengan en cuenta. 25 de abril, dice que de la venta el 10 de abril nos cancelan el saldo. Ya aquí estaría fuera del periodo de descuento, entonces simplemente es volver a mayorizar. Nuestra cuenta por cobrar era de 22 millones, tenía una devolución de 837 y ya tenía registrado un pago del 50%, lo que quedaban eran 10.612.000. Básicamente era mayorizar la cuenta por cobrar y tendríamos bancos contra cuentas por cobrar. Aquí no hay descuento porque ya expiró. 30 de abril se cancela el saldo pendiente de electrónica. Igual, ¿verdad? En ese caso, ¿verdad? Ese sería el primer asiento. Lo que tenemos que hacer es determinar cuánto es el saldo. Hay que mayorizar la cuenta. En este caso, la cuenta por pagar. Teníamos 33 millones de cuenta por pagar, menos la devolución del 5 y menos el pago del 60%. No lo veo, aquí está. El saldo eran 12.933.000. Cuenta por pagar contra bancos. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿No? Entonces, el siguiente asiento dice que en esa misma fecha se realizan los asientos de ajuste. Se los pusimos, pero no era necesario indicarles cuáles, porque ustedes ya tienen que eh, determinarlos. Entonces, a nivel del examen, no necesariamente va a venir esto así. Dice que hay un ajuste de la póliza. Entonces, el ajuste de la póliza, yo la póliza la tenía el día 4 de abril. Yo tengo que tomar la póliza pagada por adelantado, que era para un año, y la divido entre 12. Entonces sé cuánto es por mes. Gasto por seguro contra póliza pagada por adelantado. Vean que ahí no iba nada de efectivo. Simplemente es gasto contra póliza. Siguiente ajuste que dice inventarios, pero no había ningún inventario. Entonces les decían inventarios, pero no tenían que ajustar el inventario, ¿verdad? No había inventario de mercaderías. Bueno, perdón, de materiales y suministros, más bien. De mercaderías sí había. Ahorita lo vamos a hacer. Después dice de alquileres. Y en el caso del alquiler, igual. Me devuelvo. Dice que el alquiler era 690.000. Lo divido entre 6, que eran los meses que correspondían. Y son 115.000 por mes. Gasto por alquiler contra alquiler pagado por adelantado. Ah, perdón.
Finalmente dice depreciaciones y haríamos el asiento de las depreciaciones. Bueno, no les puse el cálculo de la depreciación, pero para esto al inicio nos daban los datos. Decía que el mobiliario no tenía valor residual y era por 5 años. Entonces, era simplemente, bueno, ya. En el tema 2 vimos que había que hacer como la tablita, pero la tablita nos iba a dar que eran 10 millones dividido entre 5. Esto era por un año. Y yo ocupaba un mes. Entonces eran los 2 millones divididos entre 12. 166,000 la depreciación del mobiliario. Y en el caso del edificio, igual hacíamos la tablita, eran 25 millones. Ahí, si separaron mal edificio y terreno, también lo tienen mal. Dice que el 10% era valor residual. Determinábamos el 10%, el otro 90% era el que se depreciaba, eran 22 millones y esto era a 25 años. Lo dividíamos entre 25. Igual, esta es la depreciación de un año, lo dividimos entre 12, son 75,000 por mes. Y los asientos serían gasto por depreciación de mobiliario de equipo por 166,000 contra depreciación acumulada de mobiliario de equipo. Gasto por depreciación del edificio contra depreciación acumulada del edificio. ¿Dudas hasta ahí? Profe, ¿puedes subir un poquito, por favor? Sí, claro. Arriba del 30. ¿Del quién, Gracias. perdón? Del Del 30. 30. Ahí. Gracias. Con gusto. Bueno, mientras tanto, el siguiente asiento ahora sí tiene que ver con los inventarios, pero inventario de mercadería. Dice que el conteo físico determinó que el inventario final de mercaderías correspondía a 2 computadoras y 5 impresoras. ¿Eso qué era? Eso era para el asiento de ajuste del costo de ventas. Ese asiento de costo de ventas básicamente es en la vida real ir y contar lo que hay en bodega, determinar cuánto es lo que quedó y la diferencia con lo que teníamos disponible se pasa por costo de ventas. Nos dice que son 2 computadoras y 5 impresoras. No sé si la compañera ya por ahí finalizó. ¿Puedo Sí, bajar? profe, gracias. No, con gusto. Entonces, ¿qué es lo que íbamos a tener en inventario final? 2 computadoras a un precio de compra. Bueno, ya ahí no vemos el precio de compra, se hizo muy chiquitito. Vamos a hacerlo aquí. Ahí está. Era 2 computadoras, cada una tenía un costo de 85. Por eso había que llevar ese costo 85 desde el inicio, más 5 impresoras, que cada una tenía un costo de 76,000. Qué curioso, ¿por qué me está dando diferente? Que multiplique mal. No, si son 2 por los 285 y 5 por los 76. Vamos a ver qué es lo que dice aquí abajo. Profe, puso 15 en el que, donde lo registró en el asiento. Ya. Muchas gracias. Y aquí son 5. Ok. Bueno, ya ahí está ajustado. Muchas gracias, compañero. Sí, sí, son 950,600. Y ¿de dónde proviene el descuento sobre compras? Es el único descuento que había, véanlo acá. Era del día 15 de abril. La devolución de compras, también solo había una devolución de compras, la del 5 de abril. El costo de venta se determina por diferencia entre lo que tengo al haber y al debe. Y el flete sobre compras era aquí el del 2 de abril. Finalmente la compra es la del 2 de abril.
Todos valen medio punto excepto el costo de ventas, que pues este tenía ahí algún grado mayor de dificultad. Em, Básicamente, ¿verdad? Y llegamos a otros asientos adicionales de la información que tenemos ahí mismo en el enunciado. Nos dice que los gastos de servicios públicos son 95.000 masiva, pero nada más nos dice que se reciben, no dice que se pagan. Recuerden que cuando nos decía que se recibían, quedaban por pagar. Gasto por servicios públicos por 95.000, más su IVA contra servicios públicos por pagar. Aquí es importante que si usaron cuentas por pagar, también está bueno, ¿verdad? No hay ningún problema. Lo que estaría malo es que no coloquen ninguna de las dos, ni servicios ni cuentas por pagar. Si hubiera colocado efectivo, ahí no dice que estemos pagando, dice que se recibieron únicamente. Y lo último que nos dice es que se cancela, vean que aquí sí, y se cancela la planilla. Entonces sería gasto por salarios de ventas, aquí están por 1.000.000, gasto por salarios de administración, 850.000, y gasto de comisiones de agentes vendedores, gasto por comisión de agentes vendedores de 107.000. Los tres se pagarían en efectivo. Medio punto cada uno. ¿Dudas hasta acá? Era un ejercicio que tiene todo, ¿verdad? Lo que hemos visto. Todo lo que corresponde a compras y todo lo que corresponde a ventas. Eso sí, por el método periódico. Aún nos faltaría repasar el método permanente. Igual yo ahora les subo el archivo de la solución. Bueno, no sí se lo subiría a ustedes en PDF, pero este, para que revisen los cálculos. No voy a seguir revisando porque, por supuesto, si aquí tuvieron malo algo, se acumula. Pero nos pedían los asientos. Ya vimos los asientos. Lo segundo que pedían era que mayorizáramos esos asientos. Entonces había que hacer las cuentas T de cada una de las cuentas. Vean que cada cuenta T tenía un valor. Pero aquí, bueno, no voy a ahondar en ellas. Pero con eso realizábamos el balance de comprobación. Elementos importantes del balance de comprobación. Bueno, ahí para que verifiquen si tal vez les cerró en ese rubro. Cierra en 148.894.668. Rubros importantes. Recuerden el encabezado. Los encabezados son muy importantes, ¿verdad? Tienen que tener la identificación de la empresa, qué es lo que estamos haciendo, cuál es el periodo, cuál es la moneda. Y van en orden el balance de comprobación. Tal vez ahí no las vamos a bajar por el orden, pero recuerden que sí tiene que ir en orden. Los activos, posteriormente los pasivos. Importante que el ingreso era un pasivo, este ingreso recibo por adelantado. Las cuentas de patrimonio, como era el primer año, únicamente tenía capital social, las cuentas de ingresos y las cuentas de gastos. Una vez que teníamos ese balance de comprobación, pasábamos a el estado de resultados, que igual aquí lo importante era el orden. No podían colocar las cuentas como quisieran, y se los dije en clase. Comienza con el encabezado, que ¿verdad? Igual es un encabezado que había que tener cuidado de mantenerlo adecuadamente. Tenemos el ingreso con las cuentas de devoluciones y descuentos para llegar a unas ventas netas. Estaba la sección del costo de la mercadería vendida, que tenía que coincidir con el del asiento. Véanlo acá, son los 27.130. Las ventas menos el costo de ventas, llegábamos a la utilidad bruta. Teníamos que generar la sección de operación, la cual se iba a clasificar en ventas y administración. En ventas está el alquiler, los fletes, los agentes vendedores y los salarios de ventas.
Importante ese alquiler que algunos me preguntaron de si era de ventas. De hecho, como dos grupos también me lo preguntaron. Vean que aquí en el 6 dice que el alquiler era de la tienda de ventas. Entonces en el estado iba en ventas. Y lo demás era de la parte administrativa, seguros, servicios públicos, la depreciación. Em, Sumamos los dos tipos de gasto, tendríamos el total gasto de operación y llegamos a una utilidad antes de impuestos. Aquí es donde venía el otro punto. Nos pedían que hiciéramos también el asiento de dividendos e impuesto de renta, porque nos decía que el impuesto de renta era el 20% de la utilidad y distribuíamos el 30% de la utilidad neta. Entonces, ¿qué era este impuesto? Como lo vimos en clase, porque vimos de hecho dos ejercicios así. Uno de un video que le subí y el otro que fue el que resolvimos en la sesión. Era la utilidad antes de impuestos por el porcentaje que les daban, 20%. Eso se coloca como impuesto de renta o gasto por impuesto de renta contra utilidad neta. Había que hacer el asiento. El asiento es gasto por impuesto de renta contra el impuesto de renta por pagar. Pero ojo que este asiento no se podía hacer antes de haber hecho el estado de resultados. Había que ir en orden. Y el otro era el dividendo, que dice que de la utilidad neta se distribuía un 30%. ¿Cómo sale esto? Utilidad neta por 30%. 1.036.000. El asiento sería dividendos declarados contra dividendos por pagar por el 1.036.000. ¿Dudas hasta acá? Voy a dejarlo por aquí que es un dividendo. No. Había que formar el estado de cambios en el patrimonio, donde tenemos igual el encabezado. Aquí valía un punto. Esta es una empresa que apenas estaba constituyendo. Eso también lo vimos en el tema 2. Cuando se está constituyendo, el saldo inicial es cero. Entonces, todo lo que se aportó durante el periodo sería el aporte inicial. Tendríamos el resultado del periodo, que es la utilidad neta, y el pago del dividendo. Dos componentes, perdón, que se estarían llevando al último estado. Tenemos el estado de situación financiera, que igual tendría el encabezado. La sección de activos, donde habían 4 cuentas: bancos, inventario, alquiler pagado por adelantado y la póliza pagada por adelantado. El activo no corriente, que era edificio, depreciación, mobiliario y la otra depreciación. Ahí se usaron más columnas, no hay ningún problema. Llegamos a una sección de total activo, que sería el activo corriente más el no corriente. Y tendríamos la de pasivo y patrimonio. En pasivo, únicamente había pasivo de corto plazo, donde estaba el impuesto al valor agregado, el impuesto de renta, que este no podíamos dejarlo botado. Lo hablamos en el ejercicio 6, si no me equivoco, o 7, no me acuerdo. Cuando yo hago este asiento, se genera esta cuenta de impuesto de renta por pagar. Hay que llevarla a la sección de pasivo corriente. Y lo mismo con el dividendo. Este dividendo por pagar había que llevarlo a la sección de pasivo corriente. Este ingreso recibido por adelantado también, ¿verdad? Como les dije, es pasivo. Si lo pusieron en estado de resultados está mal. Y los servicios públicos por pagar. A nivel de patrimonio serían las dos cuentas que estaban en el estado anterior. Estas dos de aquí. Y el estado de cambios en el patrimonio. Y tenía que cerrarles por sumas iguales en 116.113.000. ¿Alguna consulta hasta acá? No me voy a meter, ¿verdad? Por supuesto, en la parte de irlo resolviendo porque no nos daría tiempo para hacer la práctica. No sé si tienen alguna consulta.
Bueno, dos cositas así rápidamente, nada más. Bueno, en el cuarto, bueno, por aquí en el punto 6 nos dicen que preparemos los asientos después del cierre. Y los asientos después del cierre es, bueno, hay que hacer el balance de comprobación después del cierre. Aquí tendríamos que todos los ingresos y gastos desaparecen y se convierten en utilidades retenidas. Este balance de comprobación cerrada por 116 millones. A nivel de asientos, tendríamos un asiento para cerrar las ventas contra pérdidas y ganancias por 24 millones. Y la parte de gastos, pérdidas y ganancias contra todos los gastos. ¿Cuáles son? Descuentos y devoluciones sobre ventas, gasto de alquiler, fletes sobre ventas, gastos de comisiones, de salarios, las depreciaciones, el seguro, servicios públicos, salarios nuevamente, ahora la parte administrativa, costo de ventas y gasto por impuesto de renta. Este último no podíamos dejarlo botado. El siguiente asiento era pérdidas y ganancias contra utilidades retenidas por la diferencia entre los dos montos del asiento anterior. Aquí mayorizábamos para que quedara en cero. Era cuenta utilidades retenidas porque era una sociedad anónima. Y cerrábamos el dividendo que acabamos de realizar. Utilidades retenidas contra dividendo declarado por el 1.036.000. Finalmente, de la NIC 1 nos pedían, y a la NIC 34 nos pedían dos cosas. De la NIC 1 explique, utilizando los párrafos correspondientes, qué información se presenta en las notas. Entonces, de acuerdo al párrafo 112 en adelante, lo que había que presentar, y lo vimos en clase, ¿verdad? De ustedes hasta lo podían explicar, porque ahí nos tomamos el tiempo para ver qué era lo que había que presentar en las notas, las políticas contables, los detalles, ¿verdad? Esa información adicional. De acuerdo a la NIC 1 dice que era presentación de información acerca de las bases de presentación de estados financieros y sobre las políticas contables. De acuerdo con los párrafos 117 a 124. Se revelaría la información requerida por la NIF que no haya sido incluida en otros lugares de los estados y se proporcionaría información que no se presente en ninguno de los estados financieros, pero que es relevante para entender cualquiera de ellos. Explicar esto, 5 puntos. Ahí tenían que hacer una explicación, ¿verdad? Ahí, aquí no está, no está completamente explicado. Y el 8 dice que de acuerdo con la NIC 34 explica utilizando los párrafos correspondientes que son periodos intermedios. Les había dicho en clase que periodos intermedios, lo vimos en la última clase, era cualquier periodo menor a un año. Y ¿para qué periodo se presenta? Entonces, ahí aplicaba el párrafo 4, periodo intermedio, es todo periodo contable menor de un periodo anual completo, y ahí explicaban lo que ustedes consideraran. Y párrafo 20 se presenta en forma comparativa con los periodos anteriores y ese párrafo 20 también, bueno, creo que era el 20 y otro más, nos daba la información de cómo se presenta. Era el 20, si uno ahonda en el 20 nos dice cómo se presentaban en forma comparativa. Y básicamente eso era el taller. ¿Dudas? ¿Cómo les fue?